Hola a todos, este es un ejercicio del curso de resistencia de materiales, tema esfuerzo. Enunciado: los tres cables de acero se usan para sostener la carga. Si los cables tienen un esfuerzo de tensión permisible que es igual a 165 megapascales y el cable AB tiene un diámetro de 6 milímetros, BC un diámetro de 5 milímetros y BD un diámetro de 7 milímetros. Determine la fuerza mayor de P que puede aplicarse antes de que cualquiera de los cables falle. Para resumir las cosas, lo que nos piden es la fuerza P, cuál sería la mayor fuerza P antes de que cualquiera de nuestros cables pueda soportarlo. Nos dicen que este tiene una medida en milímetros, un diámetro, este otro diámetro. Entonces nos dicen que este tiene 6 milímetros, 5 milímetros, y este diámetro de acá son 7 milímetros. Nos piden que calculemos la fuerza máxima antes de que los cables, cualquiera de los cables, se rompa o se deteriore. Entonces lo que procedemos a hacer es análisis de la partícula primero. Como, acá quiero explicar algo, como esta converge en el punto D, converge con, o sea, está posicionada en la misma línea de acción de fuerza de P, esta va a ser igual a P, entonces F de B a D es igual a P. Ya tenemos nuestra primera variable. Acá colocamos, acá hay una, acá solamente tenemos que hallar nuestras componentes, que se forman unos triángulos, rectángulos con dichos ángulos. Hallamos las componentes, hacemos nuestra ecuación de equilibrio en x igual a 0 y nuestra ecuación de equilibrio en y igual a 0. No necesitamos momento porque aquí no es cuerpo sólido ni nada, solamente hallar la fuerza P antes de que. Entonces vamos a hallar cualquiera de las tres fuerzas y vemos que la menor es la que vamos a seleccionar porque va a ser la que nos va a decir que aguanta antes de que cualquiera se rompa. Entonces pasamos a hacer nuestras ecuaciones de fuerza en cada eje. Para eso hallamos las componentes de acá, la de acá, y ya como esta está en el mismo eje, ya queda igual. Vamos a proceder a hacer nuestro análisis. Entonces vemos que el esfuerzo de B a D converge o es igual al esfuerzo de B a A, también es el mismo que el esfuerzo que hace de B a C, y esto nos dan el valor que es igual a 65 megapascal, y las unidades es por 10 a la 6 pascal. Entonces primero vamos a hacer en el punto D. El punto D, este es FBD y este es el punto P. Como es el mismo, o sea, están paralelas, contrarias, ya lo dijimos antes que BD iba a ser igual a P. Ya no lo necesitamos, ya tenemos nuestra relación y pasamos a hacer nuestras componentes, hallar nuestras componentes. Ok, 45 grados. Este es F de B a A. Ok, entonces este F de B a A, X, digo Y, F de B a Y. Entonces F de B a X es igual, como es el opuesto, como es el, porque dos veces Y es X, como es el adyacente, se trabaja con coseno. Coseno del ángulo 45 grados por FBA, por la fuerza. El FB AY
es igual, como es el opuesto, se trabaja con seno de 45 por FBA. Ok, ya tenemos nuestras componentes, vemos que va hacia acá, entonces estas también van hacia acá y esta va hacia arriba. Y es positiva y X es negativa porque va hacia la izquierda. Tenemos que tener claro los signos. Entonces para el otro triángulo, que es así, este es nuestro ángulo de 30 grados, FBC, FBC de Y y FBC de X. Entonces FBC de Y es igual al seno, como es lo opuesto, de 30 por FBC, y FBCX es igual al coseno de 30 por FBC. Listo. Ya tenemos nuestras componentes y pasamos a hacer nuestra... faltan los signos. Acá Y es positiva y X es positiva. Tenemos claro los signos para meterlas a nuestra ecuación de equilibrio. Listo, tenemos nuestra primera ecuación, que es sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Equiparamos o recolectamos todas nuestras fuerzas en X, como esta. La de X es negativa y esta es positiva, entonces comenzamos con la positiva, coseno de 30 grados por FBC menos coseno de 45 por FBA. No hay más, igual a 0. Esta va a ser nuestra primera ecuación hallada. Vamos por la segunda. Vamos a escribirla acá arriba. En Y vemos que tenemos positivo, todas nuestras ecuaciones en positivo. Sería seno de 30 por FBA más seno de 45 por FBC. No, esta es al revés, este es C y este es A. Ok, menos P igual a 0. Ya tenemos nuestra segunda ecuación. Listo. Entonces, ya que tenemos nuestra segunda ecuación, podemos borrar aquí los componentes y partimos de la ecuación. Ok, esta es nuestra ecuación 1. Lo que vamos a hacer es despejar acá cualquiera de las dos incógnitas para poder reemplazar acá y que quede en factor de una sola variable. Entonces lo que procedemos a hacer es que despejamos aquí FBA, pasamos este allá, queda positivo, y pasamos en coseno de 45 a dividir a coseno de 30. Acá pasa positivo y cuando esté acá pasamos esto solamente acá a dividir. Entonces queda FBA igual a... No, despejamos FBA, este es FBC. Listo. Tenemos nuestra ecuación 3. Tenemos nuestra ecuación 3. Ok. En 3 vamos a reemplazar en nuestra ecuación 2 original para poner en términos de una sola incógnita que va a ser FBC. Entonces, donde va FBA vamos a colocar FBC. Entonces, esta ecuación la vamos a reemplazar en esta. Entonces queda seno de 30, aquí está seno de 30 por FBC más seno de 45 por, reemplazamos esto, coseno de 30 sobre coseno de 45. Bueno, vamos a cerrar.
por FBC igual a 0, no me falta igual a 0, no, acá esta es la ecuación 3, aquí menos P, entonces paso P, y aquí al lado queda P igual a P, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer aquí es, como esto ya es un número, esto aquí, esto, acá, que es un número, aquí esto, es un número, lo vamos a colocar en una parte numérica, sacamos factor común, entonces seno de 30 es 0.5, 0.5 por FBC, más seno por este cociente que está acá, 0.86 por FBC. FBC igual a P. Acá sacamos factor común estos dos. FBC aquí 0.5 más 0.86 igual a P. Ok, y esto pasa a dividir a P para que quede en factor o que quede con términos de P. FBC es igual a P sobre, y hacemos esta suma y nos da 1.36. Ok, ya tenemos FBC, términos de P. Y ahora falta FBA. Entonces este FBC lo reemplazamos en la ecuación 3 para poder hallar FBA. Y esto es un número y esta parte también. Entonces vamos a reemplazar a coseno de 30 sobre coseno de 45 por P sobre 1,36. ¿Cierto? Entonces eso nos da, aquí nos da un número y multiplicado, vamos a multiplicar así, y eso nos da FBA igual a 0,90 P por P, que no lo conocemos. Ya pasamos, ya tenemos nuestra fuerza con respecto a P y vamos a hacer nuestra ecuación. Ya tenemos listo para nuestra ecuación. Bueno, en el paso 3 vamos a hacer nuestra respectiva ecuación para hallar la fuerza que tenemos que hallar del esfuerzo mínimo para evitar que ninguno de los cables se rompa. Entonces, vamos a agarrar el mínimo, o sea, el más pequeño, que viene siendo 5 milímetros, y lo vamos a operar. 5 milímetros es igual al diámetro. 5 milímetros es igual al diámetro, o sea, al diámetro, vamos a colocarlo al diámetro de B a C. Entonces vamos a tomar todos los valores que tengan que ver con ese cable. La ecuación que nos dice que el esfuerzo de B a C es igual a nuestro factor, a nuestra fuerza en ese punto, FBC es el que encontramos la fuerza con respecto a P entre A de BC. Entonces, reemplazar nuestras ecuaciones dadas. Entonces, ya este lo conocemos, que es el que nos dan, que vale 165 por 10 a la 6 pascal igual a la fuerza en C que nos dan, que es P sobre 1,36. Todo eso sobre pi cuarto. Aquí me faltó pi cuarto. Por 5 por 10 a la menos 3, todo eso al cuadrado. Entonces vamos aquí a despejar P. Este pasa a multiplicar
Vamos a hacer un respectivo despeje. Todo esto pasa a multiplicar esto acá y este acá. Entonces procedemos a hacerlo. Entonces P quedaría P es igual a 165 por 10 a la 6 pascales por pi cuarto por 5 por 10 a la menos 3, eso al cuadrado, por 1,36. Listo. Metemos eso a la calculadora, nos da 4406. P es igual a 4406,08. Aquí es 4406,08 newton. Listo, ya hallamos nuestra fuerza. Y veamos, si fuera agarrado la otra cuerda que es más gruesa, entonces sería de 6 milímetros. Aquí sería 6 por 10 a la menos 3, dividiendo acá. Y la fuerza de aquel cable era de P por 0,90 entre pi cuarto de 6 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Esto nos daría un número mucho mayor, porque al momento de despejar acá, multiplicar acá por este por ciento, vamos a meterlo a la calculadora, metemos este y este, pero tenemos que despejarlo. Entonces sería P igual a 165 por 10 a la 6 pascales. Ok, vamos por esa. Pascales por pi cuarto. Esto multiplicando a 6 por 10 a la menos 3, esto al cuadrado, sobre 0,9. Esto nos da un valor de P, vamos a meterlo a la calculadora, de 5.183,62 newton. Como podemos ver, si aplicamos esta fuerza, que es mayor a la que va a soportar nuestro cable en BC, este es BC, y este es nuestro cable en BA. Si aplicamos esta fuerza, no va a aguantar este cable, que solo aguanta 4.000 y este aguanta 5.000.